Guayacán de marzo, de Bertalicia Peralta. La noche hervía y el aire que entraba por los ojos abiertos de las paredes venía caliente, caliente como la sangre de los habitantes del pueblo. Dorinda no dormía, pensaba, no soñaba. A veces soñaba. Soñaba cosas lindas y dulces que nunca tuvo. Ahora no soñaba, no dormía, solo pensaba. Y los pensamientos eran como ramas de veranera que se le retorcían en la mente y le estrujaban los sesos y le hacían brillar en seco los ojos negros y rasgados. Se movió en el camastro. Fue un movimiento leve, pero sin embargo, el hombre a su lado pareció sentirlo porque se achicó más y trató de arrimarse. Dorinda lo esquivó. Sentía un asco infinito por ese cuerpo duro y sudado que durante tantos años había permanecido sobre el suyo, contra el suyo, exprimiéndole los senos, los muslos, jadeando sobre su vientre, rasgándole el mismo sexo, abriéndola siempre, abriéndola, tratando de destruirla, pensó. Se movió hacia el otro extremo del camastro. Vamos al baile, le dijo un día, hacía mucho tiempo. Ella se le quedó mirando. ¿Qué se traía? Vamos, insistió él. Ella no fue. ¿Con quién iba a dejar a los 3 angelitos que tenía en la casa? Había muchas historias en el pueblo de malas madres que por irse a un baile habían abandonado a sus criaturas solas y algo terrible les había sucedido. Que si se habían lastimado, que si a una se le quemó la casa con los chiquillos adentro, donde los había encerrado para más seguridad. Que si luego un bruto había tumbado a una niña de solo 5 o 6 años. No, ella no fue. Ella tenía que cuidar a sus hijos. Pero vinieron otros bailes y otros encuentros, y él siempre persiguiéndola. Al recelo que al principio sintió, le siguió una especie de costumbre. Se acostumbró a su presencia, aunque hubo muchas cosas de él que no le acabaron de gustar. Su costumbre de pelear con sus hijos, que no eran hijos de él. Su encono para mirarlos, para hablarles. Y luego, su astucia, esa actitud ladina para disimular cuando veía que ella se daba cuenta. Era como estar jugando a la zorra y la gallina. Ella sentía que él la quería para sí y por eso estaba dispuesto a engañarla, haciéndole ver que le gustaban los mocosos. Pero ella sabía que no. ¿Y el aguardiente? Cuando estaba bueno trabajaba bien, se aguantaba, hasta tenía sus momentos de buenazo, de tierno, de miradas lánguidas que precedían a la tumbada en cualquier monte, a la gozada bajo el cielo despejado, a los forcejeos y retozones lejos de la casa. A él le gustaba así, hasta que se fue para la casa de ella. Y vivieron juntos y fueron muy felices. No, Dorinda se rió bajito. Y fueron muy felices. Era el final de los cuentos que siempre le leyeron en la escuela. Allá, hacía muchos años, cuando era niña y su abuela la mandó a la escuela, hasta 2º grado. ¿Felices? Sí, ¿para qué negarlo? A veces un poquito. Cuando él cogía plata, cuando iban a algún baile, y antes de emborracharse, él la abrazaba suave. Pero duraba poco. A medida que iba tomando, iba perdiendo el cerebro y la apretujaba entre los brazos, solo por no caerse, él muy pendejo.
y la celaba con todos los hombres. Y luego ella tenía que irse sola a la casa y esperarlo a que llegara como un bruto, a echársela encima, a querer forzarla, ya sin ánimos, sin fuerzas, porque de borracho se dormía hasta el día siguiente, cuando el sol ya había caminado la mitad de la jornada. Dorinda se levantó, salió de la casa, hacía más fresco afuera. Marzo tenía la tierra caliente, el aire caliente, las sangres calientes. Buscó un poco de agua en la tinaja. Estaba fresca. Lo peor fue cuando inventó lo de los hijos. Ahora quería hijos, hijos de él, porque los otros no lo eran. Y ella sabía que los odiaba, sobre todo a la hembrita. Y ella no iba a tener más hijos. Ya lo tenía bien averiguado en el centro de salud. El doctor le había aconsejado y ya sabía lo que tenía que hacer. Pero por más que trató, se embarazó de nuevo. No dijo nada, pero él se dio cuenta. La barriga empezó a estirarse, los pechos a llenarse, los ojos a hundirse más. Él supo y lo dijo a todo el mundo, y fue una semana de borrachera. ¿Con qué tendremos familia, Dorinda?, le dijeron las gentes del pueblo. No creas, son puros cuentos, había dicho ella. Y esa barriguita ya es como de 3 meses, ¿no? Que no, te digo, yo no paro más, dijo. Dorinda recibió el aire fresco de la noche. El cielo estaba oscuro, ni una estrella. Una negrura espléndida cubría la tierra entera. Se recogió el pelo en un moño hacia arriba. ¿Para qué te pusiste a regar esa noticia?, le dijo al hombre. No habrá más hijos. Me lo voy a sacar. Y lo dijo pausada, pensadamente. Los otros 3 estaban fuera de la casa. Él estaba recostado en la hamaca, fumaba. Ella pilaba, despacio, rítmicamente, el vientre pegado a la orilla del pilón. Los brazos subían y bajaban con fuerza, con seguridad. ¿Estás loca? Y sin que ella pudiera sospecharlo, se le abalanzó encima, la agarró por los hombros, la volteó, la miró a los ojos como una fiera y le dijo: ¿estás loca? Como lo hagas, te mato, te mato. Y se fue. Se emborrachó esa noche nuevamente y cantó. Por primera vez Dorinda tuvo miedo. Lo haría. Era un bruto y lo haría. Era un bruto. Y no se daba cuenta que no alcanzaba nada en la casa, que ella trabajaba todo el día y casi toda la noche. A él no le importaba. Total. No son mis hijos, le decía siempre. Y los muchachos crecían y tendrían que ir a la escuela completa. No era verdad que se iban a quedar igual de brutos que él y ella. Empezó a pensar. Calculó día y noche. Empezó a hacer cuentas de las ventajas que había tenido con él. No había ninguna. Todo lo contrario. Había envejecido como 10 años en los 2 que había pasado, desde la primera noche que se entró en su casa. Dorinda se alejó despacio, hacia la quebrada ya casi seca por el verano. Hizo todo como le habían dicho. Y la quebrada se llevó la sangre que emanó de su sexo mientras ella aguantaba acuclillada. Luego se recostó en la hierba para recuperar las fuerzas. Las lágrimas corrieron impetuosas y le cegaron la visión. Y le ardieron los ojos como si le hubiera caído sal en ellos.
Bramó. Sentía una pena tan honda, tan suya. Había estado siempre en esa pena tan allí, que no se había dado cuenta nunca de ella. Lloró hasta quedar libre. Se incorporó y se acercó despacio hacia la casa. El hombre dormía. También lo había preparado. Ni aunque hubiera un incendio se despertaría. Los hijos no estaban. Los había enviado donde su hermana, para que se conocieran mejor con los primos. Como si eso hiciera falta en ese sitio. Continuará. Escucha el final de la historia el próximo jueves a las 12 del día en nuestro club de lectura virtual. Pues estoy muy contenta porque se me ha pasado el año muy rápido y ya vamos a cumplir en octubre 2 años del Club de Lectura Virtual entre el Seminario de Cultura Mexicana y el Grupo Palabras Compartidas, donde siempre hay un protagonista del grupo que graba el audio cuento, y de parte del seminario pues hacemos toda la gestión de compartirlo en el chat y demás. Yo estoy de parte del seminario, que soy Liliana Pesina, y estoy muy contenta porque ya vamos a cumplir 2 años con estas sesiones virtuales mensuales que justo nacieron en la pandemia, y pues espero que tengamos muchas sesiones más. En esta ocasión nuestra protagonista de palabras es Luz Rojas, que por ahí seguramente ya escucharon su voz en los audiocuentos. Y nos va a leer el final de la historia, que es Guayacán de Marzo, de Berta Alicia Peralta, y después nos va a enseñar ahí fotitos y nos va a hablar sobre la autora. Estoy segura que todas ya queremos escuchar el final, así que Luz, por favor. Claro que sí. ¿Estás loca? Como lo hagas, te mato. Te mato. Y se fue. Se emborrachó esa noche nuevamente y cantó. Por primera vez Dorinda tuvo miedo. Lo haría. Era un bruto y lo haría. Era un bruto y no se daba cuenta que no alcanzaba nada en la casa, que ella trabajaba todo el día y casi toda la noche. A él no le importaba. Total, no son mis hijos, le decía siempre. Y los muchachos crecían y tendrían que ir a la escuela completa. No era verdad que se iban a quedar igual de brutos que él y ella. Empezó a pensar, calculó día y noche. Empezó a hacer cuentas de las ventajas que había tenido con él. No había ninguna, todo lo contrario. Había envejecido como 10 años en los 2 que habían pasado desde la primera noche que se entró en su casa. Dorinda se alejó despacio hacia la quebrada, ya casi seca por el verano. Hizo todo como le habían dicho. Y la quebrada se llevó la sangre que emanó de su sexo mientras ella aguantaba acuclillada. Luego se recostó en la hierba para recuperar las fuerzas. Las lágrimas corrieron impetuosas y le cegaron la visión y le ardieron los ojos como si le hubiera caído sal en ellos. Bramó, sentía una pena tan honda, tan suya. Había estado esa pena tan allí, siempre, que no se había dado cuenta nunca de ella. Lloró hasta quedar libre. Se incorporó y se acercó despacio hacia la casa. El hombre dormía. También lo había preparado. Ni aunque hubiera un incendio se despertaría.
Los hijos no estaban. Los había enviado donde su hermana, para que se conocieran mejor con los primos, como si hiciese falta en ese sitio. Dorinda se acercó al camastro. El hombre sudaba. Recordó las veces que había sudado sobre ella, tratando de arrebatarle sus propias entrañas. No haría ninguna falta. Nunca le había hecho en realidad ninguna falta. Y ella lo conocía bien. Era duro de carácter. Si había dicho que la mataría, lo haría. Pero ella no iba a permitirlo. No, ya no. Dorinda ya no permitiría algunas cosas en la vida. Y eso sí, que nadie lo sabía aún. Se acercó al hombre, lo palpó, lo zarandeó, lo empujó. Estaba como muerto. Pero ella sabía que estaba vivo, solo bien dormido. Con calma se acercó a la cocina. Tomó el cuchillo y lo apretó con fuerza por el mango. Lo hundió varias veces en el corazón del hombre. La sangre corrió a raudales, primero con ímpetu, luego más despacio, hasta que se paró. Mucha sangre. Olía. Se aseguró que estuviera muerto. Le clavó aún 3 veces más el cuchillo en el cuerpo. La noche seguía caliente y oscura. Cerró entonces las ventanas y encendió una lámpara muy tenue. Trató de mover al muerto, pero se dio cuenta que era muy pesado para ella sola. Entonces se acomodó y empezó a descuartizarlo. Primero la cabeza, luego los brazos, las piernas, pedacito a pedacito. Cuando lo tuvo todo en pequeños trozos, lo metió en un saco de henequén, lo amarró con un bejuco, lo arrastró hacia afuera de la casa. Buscó el caballo y lo amarró a la cincha. Luego se montó y arrastró el saco de henequén hacia el potrero que quedaba atrás del cerro. Cuando llegó, su rostro estaba fresco, sus ojos hundidos tenían el brillo misterioso de siempre. Cavó lo más hondo que pudo. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo rudo del campo, obedecía los impulsos de su cerebro. Metió el saco de henequén y volvió a echar la tierra encima. Sembró un guayacán y regresó a la casa. El resto de la noche lo pasó limpiando cuidadosamente todas las manchas de sangre. Le molestaba el olor que parecía pegado a la tierra, a las paredes, al camastro. La mañana amaneció clara y radiante. Dorinda fue temprano a la quebrada a lavar sus sábanas. Encontró a otras mujeres allí. ¿Y Dorinda? ¿Qué hay de la criatura?, le dijo una de ellas. ¿No te dije que eran puras habladurías?, contestó. A mí no hay hombre que me preñe. ¿Y el Jacinto? Preguntaron por preguntar, por decir algo, mientras aporreaban la ropa contra las piedras. Se fue esta madrugada, dijo Dorinda. Dijo que iba a ver si encontraba trabajo en la zona y que si no encontraba, se embarcaría de marino. A lo mejor ni regresa más. Como estaban en marzo y Dorinda quería que el guayacán creciera alto y lleno de flores, todos los días fue con sus hijos a regar la pequeña mata.
Gracias, Luz. Y aquí tenemos el Guayacán, ¿verdad, Luz? Así es. Luz se encargó de buscar fotito para que conectáramos visualmente, no solo de manera auditiva, ¿no? Al escuchar a Luz, este es el Guayacán, este es el árbol Guayacán, Guayacán de marzo. Gracias, Luz. También nos quieres hablar sobre la autora, tienes preparado un poco del prólogo, otra fotografía. Así que Sí, antes de abrir el micrófono, Luz, pues seguimos contigo, seguimos escuchándote. gracias. Bueno, ahora les voy a leer quién es Bertalicia Peralta. Ella nació en Panamá el 1 de marzo de 1939. Aquí la tenemos. Estudió pedagogía, periodismo y relaciones públicas en la Universidad de Panamá. También cursó estudios en el Instituto Nacional de Música, gracias a los cuales se desempeñó un par de años como profesora de secundaria en esa materia. Y a principios de la década de 1960 inicia su trabajo en la literatura y el periodismo cultural desde él que ejerció la crítica literaria y musical en columnas como Letras de Crítica y Temas de Hoy. En 1968 fue cofundadora de la revista El Pez Original, la cual codirigió. En Panamá es una reconocida poeta y cuentista, con cerca de 25 títulos publicados, entre los que se pueden mencionar los libros de poemas Cantos de Esperanza Filial, Sendas Fugitivas, Zona de Silencio e Invasión USA 1989, así como Puros Cuentos, que es en el que se encuentra esta narración que acabamos de tener, Guayacán de marzo. Ha sido merecedora de varios reconocimientos literarios, entre los que destacan la mención obtenida en 1973 en el certamen de poesía latinoamericana Casa de las Américas, en Cuba, y el premio itinerario de cuento del Instituto Nacional de Cultura de Panamá en 1980. Aquí en el libro nos dicen que reside en su ciudad natal a sus 81 años, pero pues ya pasaron 2, así es de que en este momento debe de estar con 83 años de esta tremenda escritora. Gracias, Luz. Sí, sí, continúa, Luz. También tienes por ahí el cachito del prólogo, ¿no? Sí, es que quiero destacar una nota del prólogo, ¿sí?, de Juan Casamayor, editor de este libro, uno de los editores de este libro, porque dice así: la conciencia del cuerpo supone también una conciencia no solo del placer, sino también del deseo. Estas escritoras se zambullen en el derecho al placer y en un lenguaje del deseo con las parejas sentimentales y sexuales. En sus historias no hay un reconocimiento de la sexualidad de la mujer. Nuevamente, estamos ante un cuerpo silenciado, un cuerpo despojado de su sexualidad, ante un proceso de cosificación de la mujer por parte del hombre. En Guayacán de marzo, de Bertalicia Peralta, la pareja de la protagonista es un hombre cuyo único lenguaje es la violencia. Por lo tanto, ella debe luchar sola, sin medios y en secreto por su propia vida y la de sus hijos. Un personaje que se enfrenta al derecho a decidir sobre su cuerpo, abriendo un debate pendiente en pleno siglo XXI. Es un perfil de personaje recurrente por la ausencia del hombre, que voluntariamente abandona a la mujer y muchas veces a los hijos. Una consecuencia de esta situación
es la mujer como responsable única del ámbito doméstico. Este personaje de Bertalicia nos impresionó mucho porque bramaba en la montaña. Es una expresión que asociamos con los animales. Hay un dolor tan profundo, tan sin márgenes, que la única expresión que haya esta autora para transmitirlo es en un bramido. Es de lo que quería rescatar del prólogo. Gracias, lo súper atinado, ¿verdad? Qué bueno que encontraste y rescataste este cachititito, porque esta historia es fuertísima, fuertísima. Hay un final muy impactante y luego cuando, no sé ustedes, a mí se me ponía la piel chinita, cuando estoy así un poco entre asombrada y aterrada con el final y sorprendida, y de pronto aparece el Guayacán, que es precioso. Es un contraste ahí muy fuerte. Eh, no sé, Luz, ¿quieres iniciar? Bueno, toma agüita, porque ya estuvimos hablando mucho tiempo. ¿Quieres iniciar tú abriendo un poco la charla? ¿Cuál fue tu impresión? Porque es distinto también solo leerlo o escucharlo a tú estar como interpretando para compartir este audio en nuestro club. ¿Cómo lo sentiste, viviste? ¿Qué te pareció, Luz? Ay, demasiado crudo, fuerte, impactante. Es increíble si la autora, estamos hablando que inició en la literatura por la década de 1960, pues ella seguramente estaba joven y que, como bien dice aquí el prólogo, pleno siglo XXI seguimos con el debate del derecho que la mujer tiene a decidir sobre su cuerpo, que haya sido tan maltratada por su pareja y que pues haya provocado que ella tomara esta decisión tan fuerte para poderse pues proteger a sus hijos, ¿no? A mí me inquieta también un poco que no se conoce de quién son los 3 hijos anteriores. Bueno, a ver, para iniciar, no habla de los papás de Dorinda, ¿sí? Simplemente parte de que vivía con la abuela y la abuela la mandó a la escuela por 2 años nada más. ¿Dónde estaban los papás de ella? ¿Quién era el papá de sus 3 primeros hijos? O sea, ¿qué vida había llevado para sumar todos los acontecimientos y tomar esa decisión tan difícil, pero que fue la única que encontró para proteger a su familia y ella misma? Pero ahí sí viene el contraste, como bien dices, Liliana. ¿Por qué sembrar sobre el muerto el árbol de Guayacán que inspira pues como más amor, como dulzura? Por ejemplo, aquí dice, saqué algo del Guayacán y se dice que es el árbol que despierta a la vida, ¿no? Y es visitado por abejas, mariposas y colibríes. Entonces, ¿será que ella tiene amor a la vida? Y pues hace morir a una persona, pero quiere seguir con vida, quiere seguir con una vida, yo creo que limpia, llena de cosas ya agradables. Y decide rotundamente, no más hijos. Sí, Luz acaba de decirnos un chorro de cosas, ¿no? De que podríamos ahí rascarle a cada una de ellas y quedarnos platicando un montón. Hola, Pati. Pero sí, es verdad, ¿no? Lo que suele pasarnos a veces cuando leemos algo es que de pronto hay pequeños huequitos que no nos dan más información y nosotros quedamos tan impactados con la lectura o tan conectados que queremos saber más, queremos saber la vida pasada de la protagonista, queremos saber
su pasado inmediato como quién era el padre de los hijos, ¿no? Queremos ubicar todo perfectamente. Yo también leí un poco del Guayacán y esto de que significa vida y el árbol es hermoso, o sea, seguramente no lo escogió nada más porque sí. Entonces hay un montón de cosas por donde podríamos rascarle la violencia, el impacto que genera la ignorancia, justo lo que decía en el prólogo de cosificar a las mujeres, de que no tienen decisión sobre sus cuerpos, sobre su sexo. Hay un montón de cosas por donde rascarle y que, pues lamentablemente, aunque este cuento se escribió hace un montón de años, bueno, no tantos, pero sí hace muchos años, nos gustaría que ya hubiera evolucionado a esta parte y pues no, ¿verdad? Porque hay muchos lugares donde se sigue cosificando y donde no hay no puedes decidir sobre tu cuerpo. Por ejemplo, que está aquí muy marcado sobre el aborto tan violento que tuvo que pasar Dorinda. Pero quiero escucharles, quiero... Pati, Carmen, sí, adelante. Gracias, buenas tardes a Claudia. todos. Hola. Resulta que es muy curioso. Ayer en la Ciudad de México hubo una marcha en el Día Global del Derecho a Decidir. Marcharon miles de mujeres con pañuelos verdes pidiendo el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. Y curiosamente hoy leemos esta historia. Es una historia que seguramente la autora, que ahorita ya tiene 83 años, debe haber redactado ya en su madurez, porque se nota ya una visión no muy joven de las cosas, una visión madura. Y no sé cuándo escribió este texto, no me queda claro, no sé si en algún momento se habló de ello, pero lo importante es lo que dice. Y si ustedes recuerdan, yo siempre hago recuerdo de los cuentos que hemos aquí expuesto desde hace 8 meses del libro Vindictas. Y es muy clara la relación entre muchos de ellos. Me salta porque yo lo leí, el de la sangre florecida, de aquella anciana de 80 y tantos años que a golpes termina con la vida de su verdugo, después de décadas de sufrir los peores maltratos, vejaciones y humillaciones. Y en este caso no es una anciana, es una mujer que todavía tiene una vida por delante. Y es una mujer que está viendo que el futuro en esa situación no vendrá. Y entonces toma una decisión. Nos hermana como mujeres latinoamericanas, esta manera de ver la vida de los hombres, de algunos hombres, no de todos, de algunos hombres que quieren someter a sus parejas y quieren que se haga lo que ellos quieren. Y es una denuncia que ¿cuántos años lleva funcionando? Desde siempre, desde que empezó a haber escritoras que se hicieron cargo de estos temas. Ya han pasado muchos años y seguimos en las mismas. Y esto, además de todas las reflexiones que hizo Luz, que me parecieron muy, muy certeras, todavía nos da para reflexionar mucho más. Realmente es un texto que deja mucha enseñanza y mucho que pensar. Gracias. Gracias, Carmen. Y es verdad, ¿no? No nos parece tan lejanas todas estas historias porque estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Nosotros compartimos un montón de cosas, no solo como mujeres, porque es una antología de cuentistas, de mujeres latinoamericanas, y creo que estamos muy cerca.
Y aunque fueron escritos hace muchos años, nos hemos dado cuenta que los temas que ellos tratan son cosas que siguen pasando, solo que ahora intentamos o tenemos un poco más de conciencia, de exigir, de pensar, de respetar, de ser solidarias. Y otra cosa que también las he escuchado, que es que nos sorprende, que no hay una víctima y no hay un verdugo. ¿No? Nos cuenta una historia, ¿no? Hay una voz que nos está contando una historia y ustedes o el lector o el escucha decide si juzga, si victimiza, y no es el tono que regularmente tenemos, y eso también me da muchísima curiosidad. Lo que Carmen decía sobre decidir a abortar, pues también hay un antes, ¿no? Desde decidir si tener o no tener hijos, ya ahí también hay un señalamiento, hay una dificultad social, hay un montón de cosas antes y después, ¿no? Desde tener hijos, desde decidir abortar, desde decidir no abortar. Creo que hay un montón de cosas que nos dejan estas. ¿Cuántas cuartillas son, Luz? Creo que son como 5, ¿no? 5 cuartillas, un lenguaje súper utilitario, un lenguaje que todo el mundo entiende, que es súper empático y nos deja así pensando mil cosas. Pati, ¿querías comentar? ¿Sí? Sí, hola a todas, me da mucho gusto verlas. Pues sí, el común denominador de los cuentos que hemos leído, la mayoría se trata de eso precisamente, de las mujeres y también en el ámbito del campo. Si te das cuenta que es en el ámbito del campo, de la provincia, en el cuento que yo leí era la mujer joven, tenía 36 años, y la habían casado con un hombre, bueno, que ella dejó que la casaran, y ella dejó, por eso lo que dices tú de decidir, ella decidió, pues, que la casaran con el que fuera, ¿no? Acá, esta señora que acabamos de oír de Luz, esta persona, tiene hijos, no sabemos de quién, si fue, pues, se fue el hombre o igual tuvo los 3 hijos y como ahora dice ella, se fue, igual que se fueron el papá de sus otros hijos, ¿no? Y todo el mundo lo ve como algo como así, como de los hombres, ¿no? Que Lo de normal, repente dicen, ¿no? Lo que de normalizamos. repente dicen, voy por cigarros y no regresan, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, se ha visto como el común denominador de los cuentos que hemos leído y que la mujer, su sexualidad no importa, o sea, del placer, de decidir, del cuerpo, del que es usada, porque ella igual, bueno, pues no se da cuenta que es usada, pero cuando se da cuenta, pues toma esas decisiones, ¿no? Tanto de la señora a la que leyó Carmen, que a sus 80 y tantos años, pues dice, ya hasta aquí llegó, y acá en el caso de Luz, pues igual dice, pues son mis hijos o es él, porque mis hijos, si él me mata, pues, van a quedar desamparados, ¿no? Pues él o yo. Entonces ahí la decisión es liberarse de ese yugo que ella tiene y el Guayacán, como dices, es el símbolo de la libertad, de la vida, de la alegría, porque esos árboles son hermosos. Es un amarillo y dan una de flores tremendas que verlos te da gusto, ¿no? Entonces ella siente que ahí se libera y dice, pues ya la vida es adelante. Entonces, pues sí, curiosamente, ayer fue la marcha, y todavía en la actualidad hay mujeres que, bueno, hay grupos que están en contra del aborto y son mujeres también, ¿no? Entonces dices, a ver, que yo no entiendo, que alguien me explique cómo mujeres están en contra de que
las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Entonces son cosas muy contrarias, ¿no? Y bueno, hay más para decir, pero bueno, saludo a todos. Gracias, gracias, Pati. Es verdad, hay muchas historias que coinciden, que son narradas en provincia o en el campo. No todas, pero sí hay bastantes. Si nos pusiéramos a hacer un recuento, justo estaba pensando, sí, muchas tienen ese contexto. Y creo que también la magia es que no hay un perfil de una mujer específica. No todas las de cada historia son muy distintas en situaciones económicas, políticas, sociales muy diferentes, pero de pronto hay un pequeño hilo conductor, además de ser de Latinoamérica, donde en muchas historias podemos encontrar algún tipo de violencia física o emocional o ambas. ¿No? Sí, podríamos hacer también, ya que nos estamos acercando a fin de año y vamos a terminar, ir pensando en este hilo conductor, en este coqueteo y plática que tienen todas las historias. Gracias, Pati. Claudia, hola. Hola, estoy con mi cabeza al 20,000% así, zumbando como abeja. Pienso en esto que acaba de comentar Patti, de las mujeres que se oponen al aborto, ¿no? O sea, tenía otra cosa en mente, pero pienso en esto. Y pienso en lo que decían de esta negación de la mujer como un ser sexual, ¿no? Esta idea de que las mujeres somos objeto de deseo, es decir, somos algo que se desea, pero no somos sujeto del deseo. No vivimos en una sociedad que no está acostumbrada ni quiere abrir el debate de las mujeres en la sexualidad, aunque para que exista la especie humana, pues las mujeres necesitan tener vida sexual. Pero se castiga el que las mujeres deseen. Y un poco por ahí va también esta negación al derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque vivimos en una sociedad donde la religión todavía tiene mucho peso, donde el papel de la madre es un papel de abnegación, una madre que sufre por sus hijos, una madre que todo el tiempo está, pensemos en cómo nace Jesús, ¿no? Donde nace de una relación donde no hay sexo, y eso es parte de lo que lo hace tan puro. Y entonces cuando una mujer decide vivir su vida sexual con plenitud y resultado de esto hay un embarazo, pues entonces te friegas, entonces te fastidias porque querías vivir con deseo. Y por eso es que en la mayoría de los estados de nuestro país y en muchos de los países de Latinoamérica, la única causal para que se permita el derecho al aborto es si fue una violación. Porque entonces, bueno, si no quería, si no lo disfrutó, si no decidió tener vida sexual, entonces sí se puede escapar de esa carga. Pero si ella decidió tener vida sexual, ahora se fastidia, ¿no? Entonces, esta maternidad impuesta, esta negación de las mujeres como sujetos del deseo, está muy asociada a lo religioso. Y por eso es que en América Latina, donde la religión, particularmente todas las religiones vinculadas al judeocristianismo, pues tienen esta visión. Y ya no nos vayamos a otro tipo de religiones, prácticamente todas las religiones monoteístas tienen esta cuestión de negarle a la mujer el ser un sujeto, para empezar, siempre son dependientes, siempre son derivados de los hombres, siempre son como subespecies, incluso desde el mito de la creación de la mujer no nace igual que el hombre, no es creada igual que el hombre, la mujer es un subproducto del hombre, nace de él y tiene que estar a su cuidado y tiene que estar por debajo de él. Entonces, esta visión que todavía pesa y que aunque muchos ya no practican de manera diaria y cotidiana la religión, esta visión del mundo sigue ahí, subyacente. Y es por eso que sigue habiendo mucha reticencia. Y porque las mujeres también no hemos tenido acceso a otras visiones del mundo, a otras maneras de entender el mundo. El hecho de que las mujeres sigamos siendo el sector menos educado, pues no nos deja ver esas otras perspectivas. Hoy escuchaba una plática donde decían, es que no podemos creer que haya mujeres que no sean feministas, porque el feminismo es una decisión racional. Pues claro, pero para llegar a pensar de manera lógica y racional se necesita una formación.
Y las mujeres no tenemos acceso a eso de manera igualitaria y todavía subyace mucho esta otra visión. Me estoy extendiendo un montón, pero voy a lo que quería decir, a lo otro que me llamaba un montón la atención, que era esta cuestión de la violencia. Siempre queremos ver la violencia como algo negativo. Nos encantaría que la violencia siempre fuera algo negativo, que tuviera esta carga indeseable. La violencia nunca es deseable. Sin embargo, hay un debate. ¿Cuándo la violencia se vuelve pertinente? Y hay filósofos que dicen, pues cuando la violencia sirve para frenar más violencia. Por eso, en todos los códigos penales hay una cosa que se llama la legítima defensa. Cuando la violencia que se ejerce contra ti pone en riesgo tu vida, es cuando tú puedes ejercerla de regreso. Y esta violencia extendida que se da hacia esta mujer es una violencia que ella asume, de la que ella se apropia, pero no porque se haya vuelto malvada, sino en defensa propia, ¿no? Y por eso creo que viene esta violencia no como una violencia negativa que destruye, sino como una violencia que frena otra violencia, una violencia que empieza a construir. Y por eso creo que viene ahí una violencia que da lugar a la vida, una violencia que defiende la vida. Y por eso hay que simbolizarla. Hay que poner ahí algo que esté vivo, que diga, sí, yo maté, pero maté defendiendo la vida. Y aquí está la prueba. Y entonces todos los días voy a ir a regar ese arbolito y a recordarme que yo defendí mi vida. Y de ahí también es muy simbólico el cómo ella decide asesinar a este hombre. Y regresamos a cómo inicia, con este recuerdo de su cuerpo siendo abierto, su cuerpo siendo desgarrado, su cuerpo mandando sangre. Y entonces ella reafirma su vida regresando esta violencia al hombre, desgarrándolo, partiéndolo, manando su sangre. Es un cuento que tiene un montón de cosas, es durísimo y justo eso, ¿no? El poner en el debate es esta cuestión de la violencia. Quisiéramos que la violencia fuera mal vista siempre, claro. Quisiéramos que no existiera, claro, pero existe. Y entonces de pronto hay que apropiarnos de esa violencia para frenar otro tipo de violencias. Y ya con eso me voy a acabar porque estoy ya acaparando. ¿Alguien más quiere participar por ahí? Escucho a alguien ahí que quiere en el fondo de Claudia. Remedios. Gracias, Claudia. Hola, Remedios, ahorita te damos la palabra. Me parece no sé súper interesante lo que acaba de decir Claudia, ¿no? Justo por eso decíamos, en todos hay algún tipo de violencia emocional o física. En este específicamente hay una violencia física y emocional y que a mí justo me da me impacta mucho como una mujer que parecía tan ignorante, tan rezagada socialmente, justo donde no tenía ni voz ni voto, porque ¿qué podría aportar a la sociedad? Y tiene tanta conciencia y claridad de la vida y es una mujer tan valiente y fuerte para decidir, uno, abortar, aunque salió muy lastimada, pero sabe que es lo mejor y lo que le conviene. Y dos, asesinar al hombre que tenía en su casa, ¿no? A su pareja. Los dos son actos violentos, por supuesto, ¿no? Yo hubiera preferido, yo ahorita no me voy a aventar del monte, ¿verdad? Pues ya vamos a ir a una clínica, vamos a buscar ayuda a través de amigas, asociaciones, pero es lo que tiene a la mano. Y entonces te das cuenta cómo alguien que ha sido señalado, como un sector, porque ese sector de mujeres donde ella vive y su contexto es de la mujer justo como una cosa, como alguien que no tiene derecho a decidir, como alguien que no piensa, que no siente, no esta cuestión de cosificar, tiene toda la claridad para decidir algo que le va a dar resultados inmediatos para tener una mejor vida y para salvar su vida, que esa es otra, ¿no? Ella decide salvar su vida y la de sus hijos y por eso sabe que no tiene solo que perder a
el embarazo, ¿no? Sino también sabe que tiene que asesinar a su pareja, porque si no, no va a estar viva, ¿no? Ni ella ni sus hijos. Entonces hay tanto raciocinio, tanto pensamiento, una postura tan clara de esta mujer y de apropiarse de su cuerpo y decir, yo ya había dicho que yo no iba a tener más hijos, ¿no? Que parte no entendieron, que entonces te das cuenta que tampoco depende mucho del contexto, ¿no? O sea, esta mujer que era muy pobre, que no tenía acceso tal vez a la educación, a cultura, pues tiene una postura muy clara y decide hacerlo. Y justo yo decía, me deja impactada cuando además vimos la imagen del Guayacán, porque termina siendo un cuento muy esperanzador. Hay un giro enorme y entonces cuando termina la historia, en unas líneas, Luz lo sabrá más a detalle, termina siendo una historia que te deja con mucha esperanza y con mucho amor. Y entonces te imaginas una vida mejor y una vida tranquila y te transmite paz de los personajes y su futuro próximo, su futuro inmediato. Y entonces es un contraste de emociones. Por eso yo les decía, me quedé con la piel chinita, chinita. Remedios. Bueno, pues yo no, sin querer contradecir a nadie, me encantó el cuento, está muy bien logrado. En la parte técnica, muy bien, en la, cómo empieza, me encanta cómo arranca, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Esta parte simbólica es maravillosa esto de la sangre, de poder tener la posibilidad de pensar de diferente manera. Y decía, yo no quiero contradecir a nadie, pero sí hay un contexto cultural. Y el contexto cultural es de esta joven, a lo mejor es provinciana, rural, todos tenemos una cultura. Solamente que la cultura que tengo yo en la Ciudad de México o la cultura que tiene una persona universitaria o primaria o todos tenemos una cultura. ¿Cuál? Esa, la que rodea la atmósfera que la escritura muy bien logra, muy bien ubica el contexto cultural en donde se está desarrollando la historia, de lo que desean los otros acerca de que una mujer, lo deseable es que ella sea madre. ¿De quién? Eso no es lo importante, lo deseable es que sea madre, lo deseable es que alguien, que ella pueda servir a otro, no servirse de ella, ya lo han comentado, ¿verdad? No que ella también lo pueda disfrutar. Se me hace muy interesante el cuento y bueno, como fantasía vale, porque resulta que si una mujer en la realidad llega a asesinar o descubren que fue la asesina, pues no le va a ir muy bien. No le va a ir muy bien en lo legal, no. Y en lo En lo social, familiar, ¿no? ajá, en lo social tampoco, porque va a quedar la marca de que ella mató a un varón. Aún todavía no estamos en esa parte, seguimos trabajando con perspectiva de género, se sigue trabajando con la idea de que hombres y mujeres tenemos derechos y obligaciones. Se sigue trabajando y es algo que no sé cuánto tiempo dure, pero este cuentazo, porque es un cuentazo, es maravilloso. Es pues mostrar una parte de una mirada de todo lo que puede, de todo lo que hay en las relaciones humanas, sea en la ciudad, en el campo, sí, en el Polo Norte, bueno, en el Polo Norte no, en Alaska, ahorita hablaban en la mañana de que habían unos chicos, unos judíos capturados en Chiapas. ¿Por qué los capturaron? No sé. Pero la idea, y eran hombres y mujeres, no eran nada más mujeres. Pero en el caso de las mujeres que hemos sido cautivas, como en este relato, cautivas por alguien que dicen, oye, espérate, a ver. Y dice, ay, no me preguntas si quieres o no quieres, no es estar sobre de ti, es utilizarte. Es muy clara cómo lo presentan. A mí sí es cruda en el sentido de, ay, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo soy mujer. Y claro que me identifico con esa parte de mujer que no se me ha permitido, a lo mejor en ese texto, yo puedo ver esa parte mía, que a lo mejor en algún momento dice, no, pues es que tú te tienes que casar. Ah, no, tú terminas la universidad y te casas, o no terminas la universidad, pero todos modos te casas. Así como que es obligado, no sea del campo o de la ciudad. Porque hay mujeres profesionistas, desafortunadamente, que viven esta violencia.
Y esta violencia, y a veces es aparente. ¿Cómo te va? Ay, muy bien. Ay, sí. No, mi marido, no, sí. O sea, es aparente. Y esta historia es maravillosa. En esta historia te está diciendo cosas que no las dices en lo cotidiano o que lo callas, ¿no? Me encanta, lo silencias. El tener o no tener la posibilidad de abortar, pues aquí no quedó de otra. Era tener otro hijo y era cargar, bueno, no, bueno, sí cargar o llevar a cuestas, más bien llevar a cuestas la parte de la economía, de las emociones, cómo poder llevar a cuestas todo eso si yo misma estoy sintiendo que yo no quiero tener un hijo. Ahí sí es muy interesante esta parte, ¿no? Entonces esa decisión, pues seguramente muchas mujeres han tomado esa decisión de abortar, sea legal o no, pero han tenido que abortar, desafortunadamente, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo su cuerpo, sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos, porque siempre queda esa parte de, ¿y si lo hubiera tenido? ¿Y si hubiera nacido? No sé, a mí me queda eso, ¿no? Pero el texto es maravilloso porque digo, como se está a entrever cosas que a veces no podemos expresar y mediante el arte, porque es un cuento, al final es un cuento y hay parte de realidad y parte de fantasía, o hay dos subtextos, como dicen, ¿no? Lo que estoy leyendo y lo que yo interpreto, cómo me identifico con el papel de esta mujer y bueno, y todo lo que tiene de simbólico en esto que del Guayacán, que es maravilloso, dar vida, por renacer, a lo mejor eso puedo olvidar que lo maté y bueno, pues ahí está, viviendo, sigue vivo, aunque ya no está sobre de mí. Me encanta. Muy bonita historia. Felicidades muchachas, felicidades maestra, gracias. Gracias, Remedios. Y vean, ¿no? Otra vez seguimos diciendo, a pesar de que todas las historias tienen distintos contextos sociales, políticos, sociales, culturales, de pronto hay ahí un diálogo entre las protagonistas. Ustedes piensen así rápido entre todas las protagonistas de las que hemos leído, imagínenselas sentadas en una mesa platicando. No, hay un chorro de puntos de encuentro, ya hemos mencionado algunos, pero también nos hemos dado que no importa tu contexto, no importa tu posición política, social, cultural, emocional, física, podemos empatizar de alguna manera o conectar con las historias de todas estas mujeres latinoamericanas que hemos estado leyendo. Y por supuesto que fue parte del trabajo que se hizo en esta coedición de Páginas de Espuma y la UNAM al rescatar a estas mujeres que de pronto tú lees este cuento y dices es una obra magistral, ¿no? ¿Por qué no ganó un premio? Bueno, ella sí ganó varios premios, pero hay algunos que no han sido un boom. ¿Por qué no la conocen más en América Latina? ¿Por qué no la conocía yo? Tal vez yo que soy estudiosa de la literatura, o sea, de pronto platicas y dices, ¿tú la conocías? No. Porque han estado rezagadas, porque estuvieron olvidadas. Y este trabajo tan grande que hicieron de rescatar estas voces, no por rescatar porque está de moda, no rescatar porque, ay, vamos a dejarlas ahí en la eternidad, sino un rescate artístico, de decir, esto vale la pena y merece ser conocido, compartido, leído, expuesto, armemos una antología. Y así empezamos a conocer autoras que son increíbles literariamente, que son talentosísimas, pero que no teníamos acceso a ellas, porque las conocían tal vez en su contexto inmediato y ya, no salían más allá. Y lo hemos platicado, ¿no? De pronto piensen en una librería, piensen en una biblioteca y pregunten, hagan el ejercicio de preguntar cuántos libros de mujeres tienen y va a ser una sección así y todo lo demás va a ser escrito por hombres. Y podríamos quedarnos analizando un montón de casos. Yo que estoy aquí en una biblioteca pequeña, hice una sección de mujeres escritoras. Y mi librero así de adultos es enorme. Mi sección de mujeres escritoras quedó así. Porque no hay más, ¿no? Porque no hay de dónde. Porque no son conocidas, porque ni siquiera están a la venta, porque hay que estarle buscando. Y entonces de pronto tener este material de una antología donde te da acceso a
no sé, a 20 artistas, entonces dices, gracias por haber hecho todo ese trabajo y ponerme atajos para yo acercarme. Y bueno, creo que es parte de esto, parte de lo que siempre sale una u otra cosa que la relacionamos con nuestro presente, con este rescate, con ser solidarias, con justo pensar y empezar a reinterpretar cada palabra que usamos, ¿no? Ahorita Claudia empezó a hablar sobre la palabra violencia, pero hemos hablado de aborto, de amor, de pasión, de fidelidad, de infidelidad, y hemos empezado juntos y juntas a reinterpretar sin importar otra vez quiénes somos, dónde estamos. Gracias, Remedios. ¿Quién más quiere comentar? ¿Qué les dejó? Sí, Tony, adelante. Buenas tardes. Ya lo han dicho todo, ¿qué les digo? No, en realidad comparto la opinión de todas las compañeras. Yo creo que si estamos aquí es porque tenemos un pensamiento en común, una idea, un por qué luchar en la vida. Y desde luego en este cuento, como en todos los cuentos que se han presentado en esta antología, nos hermanan, nos unifican, y a mí me hace reflexionar que en realidad en este cuento se tocan dos temas muy importantes, la maternidad y la cosificación de la mujer. Y que desde luego estos temas, por un lado, son universales, y al ser tan universales nos hermanan con todas las mujeres del mundo. Y lo que a mí me despierta inquietud es que si bien siempre que se menciona maternidad, la responsabilidad directa es de la mujer. Y yo considero que la maternidad es una corresponsabilidad hombre-mujer. Y a partir de ese momento se está cosificando a la mujer. Tú sirves para esto y tú te enfocas a esto. Pero sin embargo, el elemento fundamental para esa maternidad es el cuerpo de la mujer. Y la mujer tiene la responsabilidad de la maternidad, pero no tiene la libertad de su cuerpo. Lo cual es muy paradójico, ¿no? Que lo fundamental, no eres libre para la responsabilidad toda, pero para la libertad de tu esencia como mujer no lo eres. Y por otro lado, han mencionado mucho lo del árbol Guayacán. Y a mí Guayacán. Sí. Lo que me agrada que haya manejado de este árbol, porque si bien por un lado es un árbol muy hermoso, en algunas ocasiones creo que la flor es morada, amarilla, pero sin embargo la madera es una madera preciosa, es una madera muy dura que se usa inclusive para embarcaciones. Entonces siento también que ahí la escritora nos unifica esta dureza de la vida, esta dureza de la pareja, esta dureza del hombre hacia la mujer, pero al mismo tiempo la belleza ante la vida. Y el poner los pedacitos abajo de ese árbol es unir aquello, unir la fuerza y unir la belleza de la vida. Gracias. Gracias, Tony. Sí, por ahí otra cosa donde podríamos quedarnos a hablar es sobre la maternidad, ¿no? Otra palabra que podríamos replantar, reimaginar. Y no solo, justo como dice Tony, desde la mujer y ya olvidar, porque si fuera así no necesitaríamos de un hombre tampoco. O sea, entonces decidiríamos todo con más libertad, quiero pensar. Pero sí, podríamos quedarnos ahí un montón de rato también pensando en la palabra maternidad. Deberíamos hacer un glosario así con las palabras que han salido en estas
sesiones tan interesantes y podríamos reinterpretarlos, ¿no? Ahí redesignificar y ponerles nuevos, una teoría, un enfoque distinto 2022 después de un año de lecturas de cuentistas latinoamericanas. Estaría bien padre ese ejercicio. Ya me dieron ganas de hacerlo. Gracias, Tony. Por ahí, sí. Perdón, disculpa, no felicité a Luz. Me solté con mi rollo y no la felicité. Muchas gracias, Luz, por tu lectura. Muchas gracias por el audio. Me encantó, me encantó. Y Liliana, de nuevo, gracias a ti también. Me solté en rollo y lo hice al revés. Disculpen. Nos gana la emoción, de pronto ya queremos hablar porque luego se nos olvida, es como cuando quieres escribir algo, si no lo pones rápido en papel se te olvida. Sí, es cierto, Sí. también le agradezco mucho a Gracias. Luz porque, gracias, porque desde su talento y como una narradora profesional, yo estaba picadísima con la lectura y su voz me ayudó a irme imaginando todo, absolutamente todo. Ya hasta que llegué al Guayacán fue el único momento donde tuve que recurrir a internet para buscar cómo era porque yo ya quería verlo. Eso fue todo. Y por ahí en el chat, Claudia nos dice un libro muy reciente y en un contexto urbano que habla sobre estas facetas soterradas de la maternidad y la decisión de ser o no madre. Es La hija única de Guadalupe Nete, dice muy recomendable, ahí por si alguien quiere acercarse. Y Leti dice, yo también trabajo en una biblioteca, ¿cómo puedo contactarme para una asesoría? Te dejo mi correo electrónico, Leti, ahí me puedes escribir y podemos platicar. Sí, Pati. Sí, acerca del Guayacán, fíjate que en Guadalajara, así como aquí se da la jacaranda, que en todos lados se ve color lila, en Guadalajara me ha dado curiosidad de ahorita a ver si alguien sabe, es ese árbol, por todas las avenidas de Guadalajara, hay un árbol amarillo, así, igualitito. Si alguien sabe, si me dicen que si es Guayacán o qué árbol es en Guadalajara, porque todo se llena de amarillo. A ver, y Habría gracias, que Luz. buscar. Y gracias, Luz, por tu lectura y gracias, Liliana. Gracias, Pati. Buscamos, pero no le rasquen, porque no sabemos qué vamos a encontrar debajo del Guayacán. Nada más vamos a tomarle foto, investigar y decir sí es, no es. No lo sé, yo la verdad nunca había visto este árbol. Ahora voy a estar fijándome. De por sí siempre ando fijándome en los árboles porque me gustan, pero nos fijaremos en el Guayacán. Por ahí si alguien es de Guadalajara podría decirnos sí o no, es otra especie. María del Carmen nos dice en el chat, en algún momento de la historia nos identificamos con esta mujer, esa es la magia de la historia, momentos muy difíciles, pero con un final de esperanza, excelentemente bien llevada, sí, es cierto, muchas gracias, felicitaciones por la lectura de Luz tan emotiva. Sí, es cierto, Luz hizo un gran trabajo. ¿Querías decirnos algo, Luz? No sé si estabas intentando prender tu micrófono o no. Sí, pues anticipadamente, pero Sí, agradecer podemos ir cerrando la las sesión. palabras geniales que han estado diciendo y los comentarios que desde luego dan más conocimiento y más apertura a este cuento. Entonces ya tomé algunas notas que me encanta finalmente hacer como un recuento. Empezamos con tragedia, dolor, muerte, pero terminamos con libertad, alegría y vida. Entonces, me quedo con lo último. Y muchas gracias a todos. Yo también. Y creo que con eso podemos cerrar esta sesión. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Ya dijimos muchas cosas, ¿verdad? Si alcanzamos a decirlo, les agradecemos mucho a todos y todas los que se conectaron, a sus comentarios que siempre son súper interesantes y como dice Luz, nos dejan pensando, pero nos podemos quedar por el resto del día con este tono lleno de esperanza, de vida y demás lecturas, porque nos vemos en octubre para celebrar nuestros 2 años de Club de Lectura Virtual. 2 años, exactamente. Estamos muy contentas. Y pues que les vaya muy bien. Que tengan Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todas. Gracias. Un abrazo. Felicidades, y nos Luz, vemos. felicidades. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias a Muy todas. bella lectura, Luz, me encantó. Muy amable. Gracias por la Les lectura. agradezco. Gracias.